Analizamos hoy un poco más el aspecto psicológico de la persona que raptó a la bebé Camila y que estuvo con ella durante 2 días. Y como ustedes vieron, pareció no inmutarse cuando llegó la policía a su casa y la encontró con las manos en la masa, acostada con la bebé, haciéndose pasar como una mujer recién parida. Aquí está nuestra terapeuta de cabecera, Angie Santana. La doctora Santana Fernández, además psicóloga clínica, terapeuta de familia, nos cuenta cuál es el perfil psicológico que podemos develar de una persona que agota todos estos pasos para secuestrar una bebé recién nacida y luego hacerla pasar por suya. Angie, buenas noches. Así es, buenas noches, Yulisa. Mira, ciertamente debemos de hablar de un perfil psicológico por la metodología y la logística premeditada que esta persona utilizó en este caso. Sin embargo, si hablamos en términos generales, cuando hablamos de secuestro de bebé, no necesariamente estas personas tienen que tener un mismo perfil. Eso puede variar. Vamos a hablar un poquito de este caso y vamos también a tocar cuáles son algunas implicaciones psicológicas y psiquiátricas que puede tener una persona que comete este acto. Lo que tenemos que decir y que quede bastante claro es que no necesariamente esta persona tiene que padecer un trastorno psiquiátrico. Suena bastante fuerte porque cuando uno dice, bueno, mira cómo actuó, debe tener una afección psíquica que la lleve a actuar así. No necesariamente, esto simplemente se puede determinar como un crimen, un acto criminal que fácilmente una persona, por razones tan absurdas como retener una relación de pareja, hasta el deseo implacable de poder saciar una necesidad o un requerimiento muy personal, pues se atreve a dar pasos tan desastrosos como elaborar un secuestro. Una persona que planifica introducirse a un hospital, a un área neonatal, burlar la seguridad de un hospital, entrar y tomar de una cuna hospitalaria a un bebé, introducir un bebé en un bulto. Obviamente estas cosas no tienen tanta capacidad o no siempre pueden hacerse solos, porque los niños no están permanentemente solos y se necesita un tiempo, Angie, para hacer Claro todo que eso. sí, es así, Pero eso fue bastante, eso fue planeado y ciertamente, como tú dices, tuvo que haber tenido algún tipo de asistencia o ayuda de la parte interna del hospital. Sin embargo, lo que me corresponde es analizar su perfil psicológico. Si vemos el video de cuando la niña fue raptada, podemos ver que inclusive no hay un cuidado de parte de la señora para que la niña no se golpee. el bulto choca dos veces. El bulto choca 2 veces a la pared. Entonces, ¿qué nos deja dicho esto? Es muy posible, vamos a hablar de hipótesis, que el móvil no sea el deseo de tener la niña con ella, sino que la niña representaba en ella algo más que el simple hecho de querer tener un hijo, porque muchas veces pasa que cuando las madres tienen, por ejemplo, una pérdida, ¿verdad?, o un trastorno postparto, puede caer en situaciones que su lucidez se ve afectada y cometa crímenes como este. Sin embargo, no me parece que este sea el caso, porque en 2 ocasiones fue visto, ¿no?, cuando sacó la niña del hospital y cuando fueron a rescatar la niña, ella en ningún momento veló porque la niña esté en buenas condiciones. En una casi la ahoga poniéndole la sábana para taparla y en otra pues casi la mata dándole golpes con la cartera. O sea que no había una intención de cuidar, sino otra intención. Habría que ver cuál fue. En el video de las imágenes, cuando entra el DICRIN a la casa donde se tenía la niña secuestrada, se ve a una señora fingiendo una maternidad, inclusive utilizando ropa de lactar, que es piezas de ropa reservadas únicamente para mujeres recién paridas. Pero no hay un efecto sorpresa cuando se da cuenta que la policía entra a su casa. Está tranquila. Dice que hace como una manifestación cuando le levantan el mosquitero, pero no se alarma. ¿Lo notas? Claro que sí, mira lo que eso pudiera arrojarnos como información importante y relevante. Esta persona pudiera estar pasando por un delirio o una psicosis. No un trastorno como tal en su totalidad, porque
Una persona que ha perdido su psiquis completamente no tiene la capacidad de ser tan meticulosa en desarrollar y llevar a cabo un secuestro. Sin embargo, si tiene un delirio, una psicosis detonada por una situación de trauma, por ejemplo, pudiera tener cierta lucidez que le permite elaborar esta acción y cierta idea descabellada propia del delirio y de la psicosis para entonces poder hacerlo, tú sabes, y tener la reacción que tuvo, sobre todo el momento del rescate. Se puede tener en medio de una psicosis, delirio, pérdida momentánea de la, digamos que del espacio, razón, sí, el tiempo, las consecuencias, planificar un acto tan meticuloso como lo que conlleva sacar un bebé de una manera clandestina de un hospital a la vista de todo el mundo. Claro que sí, porque sobre todo eso último que mencionas, el término consecuencia. En ningún momento una persona que está fuera y está disociando totalmente su realidad y el entorno no se detiene a pensar en las consecuencias. Pero yo sí quisiera, Yulisa, que dejar algo muy claro. No nos centremos en querer buscar o en querer acusar previamente a esta persona por un diagnóstico o un trastorno psiquiátrico. Hay un delito. No, es un crimen, es un delito, y las personas, y eso está totalmente comprobado, cuando priorizan sus requerimientos por encima de cualquier consecuencia o cualquier daño que pueda causar, es capaz de cegarse. Y esto no necesariamente tiene que ser movido por un trastorno. Esto puede ser movido por unos sentimientos nublados que como ser humano en cualquier momento se puede experimentar. Doctora, ¿qué se le recomienda a una persona que tiene una necesidad imperiosa por tener un bebé aunque no sea suyo y que le pasa por la cabeza, aunque fuera de forma momentánea, obtener, saciar lo que quiere, llevándose el de otra persona? Así es. Mira, inmediatamente es buscar ayuda, o sea, una persona, y puede pasar y no porque haya una desconexión psíquica de la realidad, puede pasar una persona que está impedida de procrear, o una persona que ha perdido un bebé con mucha ilusión. Hay un momento que le pueden llegar muchísimas opciones adecuadas y no adecuadas a su mente. Sin embargo, lo que hay que buscar ayuda 911. No confiar, siempre yo digo esto, no confiemos ni siquiera en nosotros mismos, porque los seres humanos tenemos la capacidad de poder producir pensamientos y sentimientos que pueden llevarnos a cometer acciones que luego nos podemos arrepentir. Inmediatamente estas ideas lleguen a nuestra cabeza, buscar ayuda siempre va a ser la salida más importante. Gracias, Angie. Angie Santana, terapeuta, experta en conducta familiar, ha estado con nosotros y necesitamos una pincelada sobre el tema del comportamiento de una persona que ha fingido ser la madre de una niña que ha secuestrado, sacado de un área neonatal del hospital, de la maternidad de Los Minas, y la ha llevado a su casa. Quizás ahí faltan datos, notas más, notas menos, pero la ha hecho pasar como su hija a los ojos de todo el mundo.